Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Tema de la escuela dominical del día 9 de noviembre de 2025. Las aportaciones de la luz del mundo. Un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. Segunda parte. Presentación apostólica. Quiero reiterarles cómo ha influenciado el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios, en cada uno de vosotros, los miembros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Este Evangelio, que es poder de Dios, me ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante y al diferente. Me ha inculcado valores y principios, que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar a mi patria. Me ha enseñado a trabajar y no robar. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida. Me ha enseñado una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto por los adultos mayores. Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Tampico, Tamaulipas, 3 de febrero de 2019. Justificación. El Señor Jesucristo instituyó su Iglesia, a través del Evangelio y la doctrina, instruye en los creyentes principios y valores que conforman la conducta cristiana. La Iglesia de Jesucristo se muestra como un factor solidario de apoyo a las familias, al conjunto de la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor ofrece una doctrina que persuade al hombre para actuar con un elevado sentido de responsabilidad ante Dios y sus semejantes, siempre respetando el orden establecido. Tito 2, 11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Factor, es el elemento o causa que contribuye para obtener un resultado o efecto. La Iglesia de Jesucristo, formada por su Evangelio, la Iglesia del Señor Jesucristo, cuyo fundamento y fundador es Él, es instruida y formada por su Evangelio, es decir, el Señor inculca en ella principios y valores cristianos, constituidos en normas de conducta que dan forma e identidad al creyente. Es el Evangelio de Cristo el que enseña que también debemos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra sociedad, ha enseñado el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, resumidos en esta máxima: buenos cristianos para Dios, son buenos ciudadanos para el mundo. Segunda Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Iglesia no pide, la Iglesia aporta. ¿Cómo aportamos a la sociedad? 1. Formando juventud libre de adicciones. La Iglesia influye positivamente en los jóvenes, enseñándoles a no consumir drogas ni dejarse arrastrar por las adicciones. ¿Eso aporta? Sí, porque el Estado invierte millones en atención médica y programas de rehabilitación. Al prevenir el consumo, reducimos un enorme costo social y económico. 2. Alejando a las personas del delito. Nuestras enseñanzas orientan hacia una vida de respeto, honestidad y trabajo digno. ¿Eso es una aportación? Sí, porque cada persona que elige el bien evita que el gobierno destine recursos a cuerpos policiales, juzgados o cárceles para enfrentar la delincuencia. Aporta paz. 3. Incentivando la superación académica. La Iglesia motiva a los jóvenes a estudiar, prepararse y superarse profesionalmente. ¿En qué aporta esto? En el crecimiento económico de las familias y del país. Muchos jóvenes de la luz del mundo han destacado en concursos académicos nacionales e internacionales, representando con honor a su país y a su fe. 4. Apoyando el acceso a la vivienda. A través de proyectos comunitarios, la Iglesia impulsa programas de vivienda digna para familias de escasos recursos, en colonias o ciudades donde habita nuestra comunidad. ¿Qué aporta eso? Seguridad emocional, estabilidad familiar y el cumplimiento del sueño más grande de un matrimonio: tener un hogar propio. 5. Realizando una formación moral y ética, enseña valores, honestidad, respeto, fidelidad y justicia, fortalece el carácter ciudadano,
Las pernas guiadas por principios morales son más confiables, productivas y pacíficas, previene la corrupción, el abuso y la mentira, fortaleciendo el tejido moral de una nación. ¿Qué beneficio trae eso? Es lo más preciado para un gobierno y una sociedad. 2. Salud emocional y mental. Proporciona acompañamiento espiritual que previene la depresión, el suicidio y la ansiedad. Ofrece espacios de oración y apoyo donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. ¿Cómo aporta? En tiempos de crisis, como enfermedades, duelos o pérdidas, la fe brinda consuelo y esperanza. 3. Fomento del trabajo honesto y productivo. Enseña el valor del esfuerzo, la puntualidad y la integridad laboral. Promueve emprendimientos colectivos y proyectos productivos con principios éticos. Disminuye la desocupación, la ociosidad y las conductas antisociales. ¿Eso aporta? Cualquier autoridad estaría feliz de tener estas conductas sociolaborales. Principios de la Iglesia del Señor, entre otros. La Iglesia del Señor mantiene entre sus principios, contribuir mediante el Evangelio de Jesucristo a la paz y fraternidad entre los hombres como en las naciones, Juan 14:27. E inculcar en los creyentes el sentido de responsabilidad personal, familiar, cívica y social a través del principio universal de fraternidad cristiana, 1 Juan 4:20. La Iglesia de Jesucristo es un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor, formada por el Evangelio de Cristo en los principios y valores cristianos, en el ejercicio y obediencia de la sana doctrina, se constituye en el factor determinante que indefectiblemente contribuye a obtener buenos resultados en las familias, en la sociedad y en el Estado. La Iglesia del Señor está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida del país al que llegamos. Este Evangelio del amor que es la doctrina de Cristo nos hace ser cada día mejores, tanto para nosotros mismos como también para la sociedad. San Pedro Sula, Honduras 5 de febrero de 17. Jeremías 29, 5-7. Edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aporte de la Iglesia del Señor. A las familias, partiendo de un principio aceptado e indiscutible en el que se dice y acepta que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, la luz del mundo, a través de su mensaje de salvación ha formado familias unidas, familias fuertes, familias responsables, familias cristianas, dentro de las cuales se han formado y forjado líderes. Aquellas personas honestas que poco a poco van reflejando un cambio de vida en la misma sociedad. Efesios 6, 1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Colosenses 3, 18-23. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A la sociedad, la importancia de que el Evangelio de Cristo forme y genere familias fuertes, familias unidas, integradas, sólidas con principios y valores cristianos, es que estas familias aportarán e influirán en la sociedad, y se tendrá a la vez una comunidad fuerte, próspero, en orden y en paz, y la consecuencia de tener comunidades fuertes, serán estados fortalecidos y como resultado un mejor país. Al Estado, respeto a las autoridades y obediencia a las leyes establecidas. Respeto a las autoridades. La Iglesia del Señor mantiene el principio de obediencia a las autoridades y predica también que éstas son establecidas por Dios, por lo que el que resiste a la autoridad a Dios resiste,
es por ello que el creyente en Jesucristo jamás será subversivo u opositor, todo lo contrario, en obediencia a la sana doctrina, siempre será respetuoso. Deuteronomio 4, 6-7. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En cuanto a las leyes, el Señor ordena a su iglesia que esté sujeto a ellas y sea obediente. Es por ello que en cada país donde la iglesia del Señor tiene presencia se muestra obediente a las normas establecidas. Entre las prácticas de obediencia está el principio de Cristo, dad al César lo que es del César, expresión de Cristo basada en el contexto del pago de impuestos, doctrina que la iglesia del Señor y todo hijo de Dios practica, aporta al César, al Estado lo que le corresponde. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Conclusión. Nuestra forma de predicar es con el Evangelio eterno, el Evangelio del amor, que es respeando a nuestro prójimo. Nuestra predicación es con nuestra vida y ejemplo. Predicad el Evangelio, pues dignifica a las personas a las que llega. Máximas del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. No necesitamos atacar o pelear con otros para lograr lo que anhelamos. Al contrario, con humildad, con paciencia, soportando la injusticia, llegan las ayudas más hermosas de Dios. Somos una iglesia respetuosa de Dios. Somos una iglesia respetuosa de las leyes de cada país. Somos una iglesia respetuosa de las autoridades legítimamente constituidas. Somos una iglesia respetuosa de los derechos humanos. Impulsamos la superación personal a través de la educación, promoviendo los estudios superiores entre los jóvenes, construyendo escuelas y universidades. Impulsamos la superación de las familias a través de la construcción de vivienda digna, en las colonias Hermosa Provincia y ahora en las ciudades Luz del Mundo como en San Salvador, República de El Salvador o en Medellín, Colombia, entre otras. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García 9 de agosto de 2020. Presentación apostólica. Hubo un proceso de conversión y un cambio en las personas por medio del mensaje de salvación y vida eterna que trajo el apóstol de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarle a la Iglesia del Señor, ¿beneficia a la sociedad, beneficia a los países, beneficia a los estados, a los municipios, que haya cristianos que practiquen esta doctrina de Cristo? Claro que sí. La luz del mundo es un factor de cambio en la vida de las personas. La luz del mundo coadyuva al Estado en la búsqueda del bien común para las personas, porque un cristiano es un buen ciudadano. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Acapulco, Guerrero, 21 de mayo de 2017. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. Tema de la Escuela Dominical del día 9 de noviembre de 2025. Las aportaciones de la luz del mundo. Un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. Segunda parte. Presentación apostólica. Quiero reiterarles cómo ha influenciado el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios, en cada uno de vosotros, los miembros de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Baluarte de la Verdad, la luz del mundo. Este Evangelio, que es poder de Dios, me ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante y al diferente. Me ha inculcado valores y principios, que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar a mi patria. Me ha enseñado a trabajar y no robar. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida. Me ha enseñado una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto por los adultos mayores. Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Tampico, Tamaulipas, 3 de febrero de 2019. Justificación. El Señor Jesucristo instituyó su Iglesia, a través del Evangelio y la doctrina, instruye en los creyentes principios y valores que conforman la conducta cristiana. La Iglesia de Jesucristo se muestra como un factor solidario de apoyo a las familias, al conjunto de la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor ofrece una doctrina que persuade al hombre para actuar con un elevado sentido de responsabilidad ante Dios y sus semejantes, siempre respetando el orden establecido. Tito 2, 11-12.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Factor, es el elemento o causa que contribuye para obtener un resultado o efecto. La Iglesia de Jesucristo, formada por su Evangelio, la Iglesia del Señor Jesucristo, cuyo fundamento y fundador es Él, es instruida y formada por su Evangelio, es decir, el Señor inculca en ella principios y valores cristianos, constituidos en normas de conducta que dan forma e identidad al creyente. Es el Evangelio de Cristo el que enseña que también debemos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra sociedad, ha enseñado el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, resumidos en esta máxima: buenos cristianos para Dios, son buenos ciudadanos para el mundo. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Iglesia no pide, la Iglesia aporta. ¿Cómo aportamos a la sociedad? 1. Formando juventud libre de adicciones. La Iglesia influye positivamente en los jóvenes, enseñándoles a no consumir drogas ni dejarse arrastrar por las adicciones. ¿Eso aporta? Sí, porque el Estado invierte millones en atención médica y programas de rehabilitación. Al prevenir el consumo, reducimos un enorme costo social y económico. 2. Alejando a las personas del delito. Nuestras enseñanzas orientan hacia una vida de respeto, honestidad y trabajo digno. ¿Eso es una aportación? Sí, porque cada persona que elige el bien evita que el gobierno destine recursos a cuerpos policiales, juzgados o cárceles para enfrentar la delincuencia. Aporta paz. 3. Incentivando la superación académica. La Iglesia motiva a los jóvenes a estudiar, prepararse y superarse profesionalmente. ¿En qué aporta esto? En el crecimiento económico de las familias y del país. Muchos jóvenes de la luz del mundo han destacado en concursos académicos nacionales e internacionales, representando con honor a su país y a su fe. 4. Apoyando el acceso a la vivienda. A través de proyectos comunitarios, la Iglesia impulsa programas de vivienda digna para familias de escasos recursos, en colonias o ciudades donde habita nuestra comunidad. ¿Qué aporta eso? Seguridad emocional, estabilidad familiar y el cumplimiento del sueño más grande de un matrimonio: tener un hogar propio. 5. Realizando una formación moral y ética, enseña valores, honestidad, respeto, fidelidad y justicia, fortalece el carácter ciudadano. Las pernas guiadas por principios morales son más confiables, productivas y pacíficas, previene la corrupción, el abuso y la mentira, fortaleciendo el tejido moral de una nación. ¿Qué beneficio trae eso? Es lo más preciado para un gobierno y una sociedad. 2. Salud emocional y mental. Proporciona acompañamiento espiritual que previene la depresión, el suicidio y la ansiedad. Ofrece espacios de oración y apoyo donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. ¿Cómo aporta? En tiempos de crisis, como enfermedades, duelos o pérdidas, la fe brinda consuelo y esperanza. 3. Fomento del trabajo honesto y productivo. Enseña el valor del esfuerzo, la puntualidad y la integridad laboral. Promueve emprendimientos colectivos y proyectos productivos con principios éticos. Disminuye la desocupación, la ociosidad y las conductas antisociales. ¿Eso aporta? Cualquier autoridad estaría feliz de tener estas conductas sociolaborales. Principios de la Iglesia del Señor, entre otros. La Iglesia del Señor mantiene entre sus principios: contribuir mediante el Evangelio de Jesucristo a la paz y fraternidad entre los hombres como en las naciones, Juan 14:27. E inculcar en los creyentes el sentido de responsabilidad personal, familiar, cívica y social a través del principio universal de fraternidad cristiana, 1 Juan 4:20. La Iglesia de Jesucristo es un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor, formada por el Evangelio de Cristo en los principios y valores cristianos, en el ejercicio y obediencia de la sana doctrina, se constituye en el factor determinante que indefectiblemente contribuye a obtener buenos resultados en las familias, en la sociedad y en el Estado. La Iglesia del Señor está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida del país al que llegamos. Este Evangelio del amor que es la doctrina de Cristo nos hace ser cada día mejores, tanto para nosotros mismos como también para la sociedad. San Pedro Sula, Honduras, 5 de febrero de 17. Jeremías 29, 5-7.
Edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Primera Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aporte de la Iglesia del Señor. A las familias, partiendo de un principio aceptado e indiscutible en el que se dice y acepta que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, la luz del mundo, a través de su mensaje de salvación ha formado familias unidas, familias fuertes, familias responsables, familias cristianas, dentro de las cuales se han formado y forjado líderes, aquellas personas honestas que poco a poco van reflejando un cambio de vida en la misma sociedad. Efesios 6, 1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Colosenses 3, 18-23. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A la sociedad, la importancia de que el Evangelio de Cristo forme y genere familias fuertes, familias unidas, integradas, sólidas con principios y valores cristianos, es que estas familias aportarán e influirán en la sociedad, y se tendrá a la vez una comunidad fuerte, próspero, en orden y en paz, y la consecuencia de tener comunidades fuertes, serán estados fortalecidos y como resultado un mejor país. Al Estado, respeto a las autoridades y obediencia a las leyes establecidas. Respeto a las autoridades. La Iglesia del Señor mantiene el principio de obediencia a las autoridades y predica también que éstas son establecidas por Dios, por lo que el que resiste a la autoridad a Dios resiste, es por ello que el creyente en Jesucristo jamás será subversivo u opositor, todo lo contrario, en obediencia a la sana doctrina, siempre será respetuoso. Deuteronomio 4, 6-7. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En cuanto a las leyes, el Señor ordena a su Iglesia que esté sujeto a ellas y sea obediente. Es por ello que en cada país donde la Iglesia del Señor tiene presencia se muestra obediente a las normas establecidas. Entre las prácticas de obediencia está el principio de Cristo, dad al César lo que es del César, expresión de Cristo basada en el contexto del pago de impuestos, doctrina que la Iglesia del Señor y todo hijo de Dios practica, aporta al César, al Estado lo que le corresponde. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Conclusión. Nuestra forma de predicar es con el Evangelio eterno, el Evangelio del amor, que es respeando a nuestro prójimo. Nuestra predicación es, con nuestra vida y ejemplo. Predicad el Evangelio, pues dignifica las personas a las que llega. Máximas del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. No necesitamos atacar o pelear con otros para lograr lo que anhelamos. Al contrario, con humildad, con paciencia, soportando la injusticia, llegan las ayudas más hermosas de Dios. Somos una iglesia respetuosa de Dios. Somos una iglesia respetuosa de las leyes de cada país. Somos una iglesia respetuosa de las autoridades legítimamente constituidas. Somos una iglesia respetuosa de los derechos humanos. Impulsamos la superación personal a través de la educación, promoviendo los estudios superiores entre los jóvenes, construyendo escuelas y universidades. Impulsamos la superación de las familias a través de la construcción de vivienda digna,
en las colonias Hermosa Provincia y ahora en las ciudades Luz del Mundo como en San Salvador, República de El Salvador o en Medellín, Colombia, entre otras. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García 9 de agosto de 2020. Presentación apostólica. Hubo un proceso de conversión y un cambio en las personas por medio del mensaje de salvación y vida eterna que trajo el apóstol de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarle a la Iglesia del Señor, ¿beneficia a la sociedad, beneficia a los países, beneficia a los estados, a los municipios, que haya cristianos que practiquen esta doctrina de Cristo? Claro que sí. La luz del mundo es un factor de cambio en la vida de las personas. La luz del mundo coadyuva al Estado en la búsqueda del bien común para las personas, porque un cristiano es un buen ciudadano. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Acapulco, Guerrero, 21 de mayo de 2017. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. Tema de la Escuela Dominical del día 9 de noviembre de 2025. Las aportaciones de la luz del mundo. Un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. Segunda parte. Presentación apostólica. Quiero reiterarles cómo ha influenciado el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios, en cada uno de vosotros, los miembros de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Baluarte de la Verdad, la luz del mundo. Este Evangelio, que es poder de Dios, me ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante y al diferente. Me ha inculcado valores y principios, que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar a mi patria. Me ha enseñado a trabajar y no robar. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida. Me ha enseñado una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto por los adultos mayores. Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Tampico, Tamaulipas, 3 de febrero de 2019. Justificación. El Señor Jesucristo instituyó su Iglesia, a través del Evangelio y la doctrina, instruye en los creyentes principios y valores que conforman la conducta cristiana. La Iglesia de Jesucristo se muestra como un factor solidario de apoyo a las familias, al conjunto de la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor ofrece una doctrina que persuade al hombre para actuar con un elevado sentido de responsabilidad ante Dios y sus semejantes, siempre respetando el orden establecido. Tito 2, 11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Factor, es el elemento o causa que contribuye para obtener un resultado o efecto. La Iglesia de Jesucristo, formada por su Evangelio, la Iglesia del Señor Jesucristo, cuyo fundamento y fundador es Él, es instruida y formada por su Evangelio, es decir, el Señor inculca en ella principios y valores cristianos, constituidos en normas de conducta que dan forma e identidad al creyente. Es el Evangelio de Cristo el que enseña que también debemos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra sociedad, ha enseñado el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, resumidos en esta máxima: buenos cristianos para Dios, son buenos ciudadanos para el mundo. Segunda Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Iglesia no pide, la Iglesia aporta. ¿Cómo aportamos a la sociedad? 1. Formando juventud libre de adicciones. La Iglesia influye positivamente en los jóvenes, enseñándoles a no consumir drogas ni dejarse arrastrar por las adicciones. ¿Eso aporta? Sí, porque el Estado invierte millones en atención médica y programas de rehabilitación. Al prevenir el consumo, reducimos un enorme costo social y económico. 2. Alejando a las personas del delito. Nuestras enseñanzas orientan hacia una vida de respeto, honestidad y trabajo digno. ¿Eso es una aportación? Sí, porque cada persona que elige el bien evita que el gobierno destine recursos a cuerpos policiales, juzgados o cárceles para enfrentar la delincuencia.
Aporta paz. 3. Incentivando la superación académica. La Iglesia motiva a los jóvenes a estudiar, prepararse y superarse profesionalmente. ¿En qué aporta esto? En el crecimiento económico de las familias y del país. Muchos jóvenes de la luz del mundo han destacado en concursos académicos nacionales e internacionales, representando con honor a su país y a su fe. 4. Apoyando el acceso a la vivienda. A través de proyectos comunitarios, la Iglesia impulsa programas de vivienda digna para familias de escasos recursos, en colonias o ciudades donde habita nuestra comunidad. ¿Qué aporta eso? Seguridad emocional, estabilidad familiar y el cumplimiento del sueño más grande de un matrimonio, tener un hogar propio. 5. Realizando una formación moral y ética, enseña valores, honestidad, respeto, fidelidad y justicia, fortalece el carácter ciudadano. Las personas guiadas por principios morales son más confiables, productivas y pacíficas, previene la corrupción, el abuso y la mentira, fortaleciendo el tejido moral de una nación. ¿Qué beneficio trae eso? Es lo más preciado para un gobierno y una sociedad. 2. Salud emocional y mental. Proporciona acompañamiento espiritual que previene la depresión, el suicidio y la ansiedad. Ofrece espacios de oración y apoyo donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. ¿Cómo aporta? En tiempos de crisis, como enfermedades, duelos o pérdidas, la fe brinda consuelo y esperanza. 3. Fomento del trabajo honesto y productivo. Enseña el valor del esfuerzo, la puntualidad y la integridad laboral. Promueve emprendimientos colectivos y proyectos productivos con principios éticos. Disminuye la desocupación, la ociosidad y las conductas antisociales. ¿Eso aporta? Cualquier autoridad estaría feliz de tener estas conductas sociolaborales. Principios de la Iglesia del Señor, entre otros. La Iglesia del Señor mantiene entre sus principios, contribuir mediante el Evangelio de Jesucristo a la paz y fraternidad entre los hombres como en las naciones, Juan 14:27. E inculcar en los creyentes el sentido de responsabilidad personal, familiar, cívica y social a través del principio universal de fraternidad cristiana, 1 Juan 4:20. La Iglesia de Jesucristo es un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor, formada por el Evangelio de Cristo en los principios y valores cristianos, en el ejercicio y obediencia de la sana doctrina, se constituye en el factor determinante que indefectiblemente contribuye a obtener buenos resultados en las familias, en la sociedad y en el Estado. La Iglesia del Señor está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida del país al que llegamos. Este Evangelio del amor que es la doctrina de Cristo nos hace ser cada día mejores, tanto para nosotros mismos como también para la sociedad. San Pedro Sula, Honduras 5 de febrero de 17. Jeremías 29, 5-7. Edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aporte de la Iglesia del Señor. A las familias, partiendo de un principio aceptado e indiscutible en el que se dice y acepta que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, la luz del mundo, a través de su mensaje de salvación ha formado familias unidas, familias fuertes, familias responsables, familias cristianas, dentro de las cuales se han formado y forjado líderes, aquellas personas honestas que poco a poco van reflejando un cambio de vida en la misma sociedad. Efesios 6, 1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Colosenses 3, 18-23. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A la sociedad, la importancia de que el Evangelio de Cristo forme y genere familias fuertes, familias unidas, integradas, sólidas con principios y valores cristianos, es que estas familias aportarán e influirán en la sociedad, y se tendrá a la vez una comunidad fuerte, próspero, en orden y en paz, y la consecuencia de tener comunidades fuertes, serán estados fortalecidos y como resultado un mejor país. Al Estado, respeto a las autoridades y obediencia a las leyes establecidas. Respeto a las autoridades. La Iglesia del Señor mantiene el principio de obediencia a las autoridades y predica también que éstas son establecidas por Dios, por lo que el que resiste a la autoridad a Dios resiste, es por ello que el creyente en Jesucristo jamás será subversivo u opositor, todo lo contrario, en obediencia a la sana doctrina, siempre será respetuoso. Deuteronomio 4, 6-7. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En cuanto a las leyes, el Señor ordena a su Iglesia que esté sujeto a ellas y sea obediente. Es por ello que en cada país donde la Iglesia del Señor tiene presencia se muestra obediente a las normas establecidas. Entre las prácticas de obediencia está el principio de Cristo, dad al César lo que es del César, expresión de Cristo basada en el contexto del pago de impuestos, doctrina que la Iglesia del Señor y todo hijo de Dios practica, aporta al César, al Estado lo que le corresponde. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Conclusión. Nuestra forma de predicar es con el Evangelio eterno, el Evangelio del amor, que es respeando a nuestro prójimo. Nuestra predicación es con nuestra vida y ejemplo. Predicad el Evangelio, pues dignifica a las personas a las que llega. Máximas del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. No necesitamos atacar o pelear con otros para lograr lo que anhelamos. Al contrario, con humildad, con paciencia, soportando la injusticia, llegan las ayudas más hermosas de Dios. Somos una iglesia respetuosa de Dios. Somos una iglesia respetuosa de las leyes de cada país. Somos una iglesia respetuosa de las autoridades legítimamente constituidas. Somos una iglesia respetuosa de los derechos humanos. Impulsamos la superación personal a través de la educación, promoviendo los estudios superiores entre los jóvenes, construyendo escuelas y universidades. Impulsamos la superación de las familias a través de la construcción de vivienda digna, en las colonias Hermosa Provincia y ahora en las ciudades Luz del Mundo como en San Salvador, República de El Salvador o en Medellín, Colombia, entre otras. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García 9 de agosto de 2020. Presentación apostólica. Hubo un proceso de conversión y un cambio en las personas por medio del mensaje de salvación y vida eterna que trajo el apóstol de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarle a la Iglesia del Señor, ¿beneficia a la sociedad, beneficia a los países, beneficia a los estados, a los municipios, que haya cristianos que practiquen esta doctrina de Cristo? Claro que sí. La luz del mundo es un factor de cambio en la vida de las personas. La luz del mundo coadyuva al Estado en la búsqueda del bien común para las personas, porque un cristiano es un buen ciudadano. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Acapulco, Guerrero, 21 de mayo de 2017. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. Tema de la Escuela Dominical del día 9 de noviembre de 2025. Las aportaciones de la luz del mundo. Un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. Segunda parte. Presentación apostólica. Quiero reiterarles cómo ha influenciado el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios, en cada uno de vosotros, los miembros de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Baluarte de la Verdad, la luz del mundo. Este Evangelio, que es poder de Dios, me ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante y al diferente. Me ha inculcado valores y principios, que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar a mi patria. Me ha enseñado a trabajar y no robar. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida. Me ha enseñado una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto por los adultos mayores.
Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Tampico, Tamaulipas, 3 de febrero de 2019. Justificación. El Señor Jesucristo instituyó su Iglesia, a través del Evangelio y la doctrina, instruye en los creyentes principios y valores que conforman la conducta cristiana. La Iglesia de Jesucristo se muestra como un factor solidario de apoyo a las familias, al conjunto de la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor ofrece una doctrina que persuade al hombre para actuar con un elevado sentido de responsabilidad ante Dios y sus semejantes, siempre respetando el orden establecido. Tito 2, 11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Factor, es el elemento o causa que contribuye para obtener un resultado o efecto. La Iglesia de Jesucristo, formada por su Evangelio, la Iglesia del Señor Jesucristo, cuyo fundamento y fundador es Él, es instruida y formada por su Evangelio, es decir, el Señor inculca en ella principios y valores cristianos, constituidos en normas de conducta que dan forma e identidad al creyente. Es el Evangelio de Cristo el que enseña que también debemos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestra sociedad, ha enseñado el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes, resumidos en esta máxima: buenos cristianos para Dios, son buenos ciudadanos para el mundo. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Iglesia no pide, la Iglesia aporta. ¿Cómo aportamos a la sociedad? 1. Formando juventud libre de adicciones. La Iglesia influye positivamente en los jóvenes, enseñándoles a no consumir drogas ni dejarse arrastrar por las adicciones. ¿Eso aporta? Sí, porque el Estado invierte millones en atención médica y programas de rehabilitación. Al prevenir el consumo, reducimos un enorme costo social y económico. 2. Alejando a las personas del delito. Nuestras enseñanzas orientan hacia una vida de respeto, honestidad y trabajo digno. ¿Eso es una aportación? Sí, porque cada persona que elige el bien evita que el gobierno destine recursos a cuerpos policiales, juzgados o cárceles para enfrentar la delincuencia. Aporta paz. 3. Incentivando la superación académica. La Iglesia motiva a los jóvenes a estudiar, prepararse y superarse profesionalmente. ¿En qué aporta esto? En el crecimiento económico de las familias y del país. Muchos jóvenes de la luz del mundo han destacado en concursos académicos nacionales e internacionales, representando con honor a su país y a su fe. 4. Apoyando el acceso a la vivienda. A través de proyectos comunitarios, la Iglesia impulsa programas de vivienda digna para familias de escasos recursos, en colonias o ciudades donde habita nuestra comunidad. ¿Qué aporta eso? Seguridad emocional, estabilidad familiar y el cumplimiento del sueño más grande de un matrimonio: tener un hogar propio. 5. Realizando una formación moral y ética, enseña valores, honestidad, respeto, fidelidad y justicia, fortalece el carácter ciudadano. Las personas guiadas por principios morales son más confiables, productivas y pacíficas, previene la corrupción, el abuso y la mentira, fortaleciendo el tejido moral de una nación. ¿Qué beneficio trae eso? Es lo más preciado para un gobierno y una sociedad. 2. Salud emocional y mental. Proporciona acompañamiento espiritual que previene la depresión, el suicidio y la ansiedad. Ofrece espacios de oración y apoyo donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. ¿Cómo aporta? En tiempos de crisis, como enfermedades, duelos o pérdidas, la fe brinda consuelo y esperanza. 3. Fomento del trabajo honesto y productivo. Enseña el valor del esfuerzo, la puntualidad y la integridad laboral. Promueve emprendimientos colectivos y proyectos productivos con principios éticos. Disminuye la desocupación, la ociosidad y las conductas antisociales. ¿Eso aporta? Cualquier autoridad estaría feliz de tener estas conductas sociolaborales. Principios de la Iglesia del Señor, entre otros. La Iglesia del Señor mantiene entre sus principios: contribuir mediante el Evangelio de Jesucristo a la paz y fraternidad entre los hombres como en las naciones, Juan 14:27.
e inculcar en los creyentes el sentido de responsabilidad personal, familiar, cívica y social a través del principio universal de fraternidad cristiana. 1 Juan 4:20. La Iglesia de Jesucristo es un factor de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado. La Iglesia del Señor, formada por el Evangelio de Cristo en los principios y valores cristianos, en el ejercicio y obediencia de la sana doctrina, se constituye en el factor determinante que indefectiblemente contribuye a obtener buenos resultados en las familias, en la sociedad y en el Estado. La Iglesia del Señor está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida del país al que llegamos. Este Evangelio del amor que es la doctrina de Cristo nos hace ser cada día mejores, tanto para nosotros mismos como también para la sociedad. San Pedro Sula, Honduras 5 de febrero de 17. Jeremías 29, 5-7. Edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Primera Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aporte de la Iglesia del Señor. A las familias, partiendo de un principio aceptado e indiscutible en el que se dice y acepta que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, la luz del mundo, a través de su mensaje de salvación ha formado familias unidas, familias fuertes, familias responsables, familias cristianas, dentro de las cuales se han formado y forjado líderes. Aquellas personas honestas que poco a poco van reflejando un cambio de vida en la misma sociedad. Efesios 6, 1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Colosenses 3, 18-23. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A la sociedad, la importancia de que el Evangelio de Cristo forme y genere familias fuertes, familias unidas, integradas, sólidas con principios y valores cristianos, es que estas familias aportarán e influirán en la sociedad, y se tendrá a la vez una comunidad fuerte, próspero, en orden y en paz, y la consecuencia de tener comunidades fuertes, serán estados fortalecidos y como resultado un mejor país. Al Estado, respeto a las autoridades y obediencia a las leyes establecidas. Respeto a las autoridades. La Iglesia del Señor mantiene el principio de obediencia a las autoridades y predica también que éstas son establecidas por Dios, por lo que el que resiste a la autoridad a Dios resiste, es por ello que el creyente en Jesucristo jamás será subversivo u opositor, todo lo contrario, en obediencia a la sana doctrina, siempre será respetuoso. Deuteronomio 4, 6-7. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En cuanto a las leyes, el Señor ordena a su Iglesia que esté sujeto a ellas y sea obediente. Es por ello que en cada país donde la Iglesia del Señor tiene presencia se muestra obediente a las normas establecidas. Entre las prácticas de obediencia está el principio de Cristo, dad al César lo que es del César, expresión de Cristo basada en el contexto del pago de impuestos, doctrina que la Iglesia del Señor y todo hijo de Dios practica, aporta al César, al Estado lo que le corresponde. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Conclusión. Nuestra forma de predicar es con el Evangelio eterno, el Evangelio del amor, que es respeando a nuestro prójimo. Nuestra predicación es
con nuestra vida y ejemplo. Predicad el Evangelio, pues dignifica las personas a las que llega. Máximas del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. No necesitamos atacar o pelear con otros para lograr lo que anhelamos. Al contrario, con humildad, con paciencia, soportando la injusticia, llegan las ayudas más hermosas de Dios. Somos una iglesia respetuosa de Dios. Somos una iglesia respetuosa de las leyes de cada país. Somos una iglesia respetuosa de las autoridades legítimamente constituidas. Somos una iglesia respetuosa de los derechos humanos. Impulsamos la superación personal a través de la educación, promoviendo los estudios superiores entre los jóvenes, construyendo escuelas y universidades. Impulsamos la superación de las familias a través de la construcción de vivienda digna, en las colonias Hermosa Provincia y ahora en las ciudades Luz del Mundo como en San Salvador, República de El Salvador o en Medellín, Colombia, entre otras. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García 9 de agosto de 2020. Presentación apostólica. Hubo un proceso de conversión y un cambio en las personas por medio del mensaje de salvación y vida eterna que trajo el apóstol de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarle a la Iglesia del Señor, ¿beneficia a la sociedad, beneficia a los países, beneficia a los estados, a los municipios, que haya cristianos que practiquen esta doctrina de Cristo? Claro que sí. La luz del mundo es un factor de cambio en la vida de las personas. La luz del mundo coadyuva al Estado en la búsqueda del bien común para las personas, porque un cristiano es un buen ciudadano. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Acapulco, Guerrero, 21 de mayo de 2017.